Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a iniciar la plática del día de hoy con algunos temas. Básicamente de lo que vamos a estar platicando es de tres temas que creo que tienen que ver con el día a día de lo que está sucediendo hoy con la defensa fiscal. La propuesta era básicamente hacer algunos comentarios respecto a lo que está sucediendo hoy en relación a, pues digamos, a los medios de defensa que tienen los particulares, lo que está sucediendo en las instancias de las autoridades y más o menos, pues, qué es lo que podríamos esperar de lo que va a ser el próximo, o bueno, esta inminente administración pública en relación con estos temas que estamos comentando. Uno de los puntos que yo creo que habría que tomar en consideración es los últimos comentarios que se dieron en las conferencias de prensa de la mañana, que yo creo que nadie dijo que pues ahí hubo una falta de respeto a los contribuyentes, a los empresarios de a pie, que son los empresarios mexicanos, no son las grandes empresas ni las empresas transnacionales, sino que son las empresas, digamos, del día a día, que bueno, pues compararon ahí a los contribuyentes que solicitan devoluciones con las personas que desafortunadamente andan robando combustible. Y bueno, en la última conferencia de la semana pasada, por ahí del miércoles, jueves, pues hicieron mención precisamente de esa absurda comparación. Y bueno, el otro tema era el problema que hay donde también se manifestó que se le iba a dar seguimiento a los ministros que de alguna manera autorizaran alguna devolución, entonces el que se les iniciara algún procedimiento en su contra. Entonces, digamos que hoy hay así como que tiempos complicados, de los cuales yo creo que nadie se ha percatado de esa situación, el que un presidente históricamente diga que el que se va a defender como contribuyente por un embargo, por una devolución, por una compensación indebida, por una incorrecta interpretación de la ley, pues resulta que sea o se asemeje a un contribuyente que está solicitando perdón, o un delincuente que está robando combustible, pues yo creo que es una cuestión que tendríamos que tomar en consideración. El hecho de que se les rebaje sobre esa situación, pues va a dar a entender que hay que darle puntual seguimiento a los medios de defensa que tienen los particulares y sobre todo qué es lo que van a estar haciendo las autoridades, sobre todo las decisiones de los tribunales. Hay que tomar en cuenta también que por otro lado, el tema que quisimos preparar pues tiene que ver precisamente con el desastre que terminó el sexenio pasado, ¿no? Porque pues no podría llamarse de otra manera más que un desastre que hubo en esta ocasión en la materia fiscal. Se creó todo un derecho, desafortunadamente todo un derecho fiscal de la sospecha. Todos los contribuyentes son sospechosos salvo prueba en contrario. No se presume la buena fe, lo que se presume es la mala fe. El que tiene la carga de la prueba es el particular, no la autoridad. Entonces, ante toda esta serie de situaciones, como que los contribuyentes, entonces, ¿qué estamos haciendo? El asunto es qué está pasando en los medios de defensa y qué resquicios, digamos, se pueden dejar respecto a la posibilidad de defenderse por parte de los particulares. Yo creo que una parte importante en ese sentido, pues tendría que ver con estos temas que quisimos más o menos de alguna manera proponer, perdón, en relación a lo que es la posibilidad de defensa de los particulares. Lo dividimos en tres: la procedencia de los medios de defensa fiscales, ¿no? La procedencia de los medios de defensa fiscal, que de alguna manera pareciera que es algo que ya está visto, pero que desafortunadamente por unos cambios que se dieron en el año 2014, pues hoy tenemos otra vez una serie de inconsistencias en relación a esa posibilidad de que el particular se pueda defender correctamente en las instancias jurisdiccionales. Las últimas tesis que han salido de los tribunales en relación a cómo se pueden defender los particulares, el hecho de que incluso se desechen los medios de defensa, ni siquiera se pueda resolver el fondo del asunto, pero del otro lado vemos románticamente cómo hay criterios de los tribunales que dicen que hay que resolver sobre el fondo, que hay que darle preferencia al acceso a la administración de justicia. La reforma esta que ya se olvidó, ¿no? Que si ustedes gustan apuntar esta reforma constitucional de muchas que hay, ¿no? Una de las reformas constitucionales, la del 15 de septiembre de 2017, ¿no? Al artículo 17 constitucional, donde establece que precisamente lo que se le va a dar prioridad es a la resolución del fondo del asunto y no de la forma. Y bueno, pues resulta que se lo están haciendo en sentido inverso, lejos de que el particular pueda defenderse en mejores condiciones, tomando en consideración esa reforma del artículo 17 de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017, ¿no? Que incluso
pues lo hicieron así como que en alusión a todo este tema de la conmemoración que se dio en el 2017 del centenario de la Constitución. Bueno, pues vemos en la práctica lo que está pasando en los tribunales, donde están desechando los medios de defensa de los particulares, todo por un concepto novedoso que diríamos que son estas facultades de gestión, que hasta el momento pues solamente se ha distinguido cuáles son esas facultades de gestión, pero todavía no se ha dicho nada respecto a la constitucionalidad de las mismas. Entonces vamos a comentar un poquito relacionado con este asunto que estamos comentando en ese sentido. Luego las violaciones, como segundo punto, pues las violaciones formales, que hoy ustedes lo ven en el artículo 52, ¿no? Si vemos el artículo 52 en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues bueno, tanto en el 51 como en el 52, pues hoy se establece esta teoría que incluso hasta en algunas tesis hacen mención, o algunos criterios de los tribunales hacen mención de la teoría de las nulidades, de las violaciones formales invalidantes y no invalidantes, y gracias a esta situación de lo no invalidante, pues entonces prácticamente pareciera que todas las violaciones formales se dejaron de ser invalidantes y ahora pasaron a ser no invalidantes, ¿no? Entonces vamos a comentar un poquito respecto a las violaciones formales y las consecuencias de esas violaciones formales que a veces la autoridad pues indebidamente está interpretando más allá de la literalidad de la propia ley, que es otro de los problemas que tenemos, y por eso digamos que quisiéramos terminar la última parte de la exposición del día de hoy con el problema que le denominamos aquí la fundamental crisis de los derechos fundamentales, porque pareciera que en todas las materias hay derechos fundamentales menos de los contribuyentes, ¿no? Cuando reformaron la Constitución estaban analizando si los contribuyentes tenían en materia fiscal derechos fundamentales. Hay por ahí hasta un librito ahí de dudosa procedencia que analiza si existen derechos fundamentales de los contribuyentes o no. Si no existieran derechos fundamentales de los contribuyentes, pues mejor cerramos las puertas y pues esto sería un régimen totalitario. Los regímenes totalitarios son de derecha o de izquierda, no importa el tipo de políticas públicas que se implementen, ¿no? Pero bueno, el totalitarismo puede ser de los dos lados, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva es que quisiéramos más o menos estar comentando el día de hoy el tema de los medios de defensa de los particulares. Y bueno, la primera parte que quisiéramos mencionar es precisamente lo que viene siendo pues la procedencia de los medios de defensa. Diríamos como antecedente, que bueno, ustedes mejor que yo lo saben, ¿no? El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, la fracción primera, ¿no? Que habla de las resoluciones definitivas, ¿no? La fracción segunda, que habla de los actos del procedimiento de ejecución, ¿no? Bueno, pues hacen mención precisamente de esta situación. Yo quisiera nada más poner aquí como antecedente, ¿no? Y poner así con puntos, pues suspensivos, vamos, la derogación del artículo 129 del Código Fiscal. Anteriormente en el Código Fiscal teníamos 3 recursos, los 3 se llamaban recurso de revocación. Lo que pasa es que para no complicarnos y no saber que el recurso, existía un recurso contra resoluciones definitivas, que es la fracción primera del Código, el recurso contra el procedimiento de ejecución, que es también un recurso administrativo, y el recurso contra las notificaciones, que estaba en el artículo 129 del Código Fiscal. Bueno, pues esos recursos, ¿no? Para evitar que cada uno tuviera un nombre distinto y al ratito nadie sabe ni yo promoví y resulta que era me equivoqué de nombre, etcétera. Bueno, pues alguna vez en el Código Fiscal de la Federación, por ahí del 92, 93, dijeron todos los recursos del Código Fiscal les vamos a llamar revocación, pero en realidad existían 3 procedencias del recurso: el recurso contra resoluciones definitivas, el recurso contra el procedimiento de ejecución y el del artículo 129 del Código, que ustedes mejor que yo lo saben, que era el recurso contra las notificaciones, y que actualmente el recurso contra las notificaciones está derogado, ¿no? Y bueno, al final del curso vamos a comentar algo respecto a esta falta de promoción o esta falta de posibilidad de que el recurso de nulidad de notificaciones exista, pero bueno, al final sabemos que estas eran las resoluciones que podían ser impugnables en el recurso de revocación y en el juicio contencioso administrativo. Teníamos de alguna forma también el conocimiento claro, ¿verdad? Teníamos de alguna forma también el conocimiento claro respecto a que en los medios de defensa, ¿no? Pues en el caso del sexenio antepasado, hubo una reforma al artículo 127 del Código Fiscal,
que complicó la procedencia del recurso contra el procedimiento de ejecución, que gracias a esa reforma del artículo 127 del Código, se estableció que el procedimiento de ejecución se podría impugnar hasta que existiera la convocatoria de remate, como regla general, ¿no? Entonces había que esperar la convocatoria de remate y luego, pues arbitrariamente, ustedes saben que la convocatoria de remate la publican la publican en la página del SAT, la publican en un lugar visible de las oficinas de la autoridad, pero no la publican ni la notifican directamente al particular. Al particular, cuando le van a rematar un bien, no le notifican personalmente esa resolución. Entonces, si decimos que se notifica en forma, digamos, a través de la página del SAT, esa publicación de la convocatoria de remate, se publica también a través de lo que viene siendo el lugar visible de las oficinas de la autoridad, pues entonces esos 10 días cuando van a empezar a correr, pues es absurdo que se le dé oportunidad al particular que hasta que se publique la convocatoria de remate tenga conocimiento de ello. Ustedes saben que en la práctica muchos han perdido casas, bienes, etcétera, precisamente por esta trampa procesal del artículo 127 del Código y que pues los tribunales ni se han dado cuenta o no sé si no se quieran dar cuenta de esa situación. Fuera de esta situación, digamos, fuera de esta realidad respecto al 127 y las resoluciones definitivas, pues nos quedaba muy claro cuál era el medio de defensa del particular y cómo tenía que impugnar el particular esas instancias, las resoluciones definitivas que ponen fin a un procedimiento administrativo y que la autoridad no las puede revocar de oficio, ¿no? Que hay muchos criterios que hacen mención precisamente de esos dos requisitos. Una resolución definitiva es aquella que pone fin a un procedimiento administrativo y no se puede la autoridad de alguna manera revocar de oficio. Bueno, pues fuera de esa situación, pues sabíamos que en ese caso había la posibilidad de que una liquidación, una negativa de devolución o una resolución que causaba agravio en materia fiscal era materia de un medio de defensa. Sin embargo, en el año 2014, pues resulta que en ese año fatídico, digamos, para la materia fiscal, en el año 2014 lo que hacen es primero derogar el artículo 129 del Código y por lo tanto los recursos contra notificaciones, pues ustedes saben mejor que un servidor, que finalmente no se pueden impugnar vía el recurso de revocación. El hecho de que se promueva un recurso de revocación impugnando una notificación que dio origen a una resolución determinante de algún crédito fiscal, pues eso tendría que ser materia de un juicio contencioso administrativo. Y en el juicio contencioso administrativo, pues la primera distinción que tenemos es que el problema del juicio contencioso administrativo es que hay que garantizar el interés fiscal y bueno, pues en el recurso de revocación, gracias al artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, pues nos evitamos la garantía, que bueno, ya es un peso menos para el particular ante las instancias de las propias autoridades fiscales. En 2014, entonces, omiten o derogan este artículo 129 del Código Fiscal y en el año 2014, pues aparecen propiamente las facultades de gestión, que son las que tenemos aquí en la lámina. Y entonces diríamos que bajo ese criterio, pues diríamos que en ese cambio que se da en el año 2014, pues encontramos que ahora las autoridades fiscales pues tienen ya no las facultades que normalmente han tenido, ¿no? Las facultades de las cuales gozan las autoridades fiscales, sino que ahora resulta que las autoridades fiscales pues tienen las facultades de gestión, las facultades de comprobación, las facultades de liquidación y bueno, ustedes saben mejor que un servidor las facultades económico-coactivas. Las facultades de comprobación del artículo 42 del Código, de liquidación del 50 del Código, económico-coactivas del 145, y bueno, pues con esta reforma del 2014, pues empezaron a implementar más atribuciones a la autoridad, y digamos que si buscamos libros de derecho fiscal, pues diríamos que hay libros de derecho fiscal antes de 2014 y libros de derecho fiscal después de 2014. Así como existe en materia de amparo, digamos que textos del 15 de noviembre de 2017, que es una fecha emblemática, ¿no? El 15 de noviembre de 2017, y hay textos en materia de amparo después del 15 de noviembre de 2017, que ahorita vamos a comentar por qué. Bueno, pues en el caso de la materia fiscal diríamos que los textos antes del 2014 son totalmente distintos a los textos actuales del 2014 hacia la fecha, precisamente porque la autoridad pues hoy tiene mayores facultades y esa es una de las que les llamaron facultades.